Todos pueden acceder a las clases grabadas, ¿no? O sea, sin problema. Ok, perfecto. Bueno, nos quedan 2 clases nomás de este curso y lo que nos queda por ver es un método, que es el método de regresión discontinua, que ahora voy a compartir la pantalla. Pues acá y acá. Está viendo diapositivas, ¿no? Perfecto. Bueno, lo que nos queda es uno de nuestros métodos. El objetivo siempre es el mismo, es poder estimar un parámetro causal, digamos, evaluar una hipótesis causal. Y, digamos, a ver, la idea de ver todos los métodos es que ustedes tengan una pregunta que les interese, una hipótesis que les interese, y, digamos, dadas las restricciones del problema, del caso de estudio de los datos, puedan agarrar, puedan abrir la caja de herramientas y decir, bueno, ¿cuál es el método que iría mejor para lo que quiero estimar, para los datos que tengo, para la situación en la que estoy? El método que nos queda cuasi experimental, digamos, digamos, o lo observacional que nos queda es el método de regresión discontinua. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase y la próxima es, digamos, presentar el método de regresión discontinua, que vamos a ver que es, digamos, bastante intuitivo, en verdad. Toda la parte de estimación que está detrás, vieron que muchos métodos que vimos son básicamente o un OLS o una variación de OLS. Algunos que no, por ejemplo, el control sintético es una cosa ya distinta de toda la estimación, digamos. Acá también. De hecho, la estimación per se de regresión discontinua, si uno tiene que hacerla a mano, es bastante compleja de hacer. Eh, por eso es que en este curso y yo todos los cursos donde vi regresión discontinua, por ejemplo, como lo veíamos más en términos de intuición, veíamos más, digamos, cómo aplicarlo, pero, digamos, la matemática de atrás de los algoritmos, si quieren, puedo pasar una referencia, pero ya no es un OLS, es una cosa un poquito más compleja, digamos. Vamos a ver cómo se valida este modelo, vamos a discutir cuál es el supuesto de identificación y qué checks uno puede hacer para evaluar el supuesto de identificación. Vamos a ver cómo aplicar esto en Stata y vamos a ver también digamos, unas aplicaciones de esto, para que tengan a mano algunos trabajos, algunos papers que usen regresión discontinua y si ustedes eventualmente quieren aplicarlo, puedan ir a esos trabajos para ver cómo se presenta la regresión, cómo se presentan los checks, cómo se la discusión de la estrategia, etcétera. ¿Bien? Pero el objetivo es siempre el mismo. Nosotros queremos evaluar una hipótesis en términos causales. En este caso no podemos acceder a un experimento, pero vamos a ver que hay ciertas situaciones que pueden analizarse aplicando el método de regresión discontinua. Entonces, supongamos que tenemos un cierto umbral, o lo que vamos a llamar un cutoff, que determina la asignación del tratamiento. Por ejemplo, imagínense, nosotros estamos evaluando un programa de becas en la universidad, y a todos los que tienen promedio más de 7, le damos una beca para ir a estudiar a Estados Unidos. Y a los que tienen menos de 7, no les damos la beca. ¿Cuál es el tema acá? Uno podría decir, bueno, comparemos a los que le dieron la beca y los que no. ¿Cuál es el tema? Esos dos grupos podrían ser no comparables entre sí. ¿Bien? Porque en última instancia, medio que están autoseleccionando, ¿no? Por más que, digamos, no estén la decisión no sea, me voy a estudiar afuera o no, uno podría decir, bueno, mira, en promedio, los que sacaron un promedio muy alto en la universidad quizás sean distintos de los que sacaron un promedio muy bajo. Y eso puede impactar en cosas como el rendimiento académico futuro, el trabajo que consigan, etc. Bueno, perfecto. Entonces, solo podríamos decir que los que tienen promedio 10 no son comparables con los que tienen promedio 2. Ahora, imagínense lo siguiente, y que ahí puede haber, digamos, un tema de autoselección. O sea, que al tener 10 o 2 de promedio te esconda muchas características distintas atrás de esos individuos. Ahora, imagínense que tenemos una persona que tiene promedio 7,01 y una persona que tiene promedio 6,99. ¿Son distintos los promedios? Sí. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y bueno, el que tiene más de 7 se gana la beca y el que tiene menos de 7 no. Ahora, podríamos pensar, que tenemos muchos individuos con 7,01 de promedio y muchos individuos con 6,99.
¿Podemos pensar que las personas que tienen promedio 7,01 son sistemáticamente distintas que las que tienen 6,99? La verdad es que parecería que no. Digamos, 0,02, el promedio final de tu carrera, es, qué sé yo, haber puesto bien o mal un choice en un examen, en una materia. O sea, es nada. ¿Es aleatorio estrictamente? No, porque, digamos, nadie sortea, digamos, las notas. Pero podemos pensar que había una diferencia sistemática entre esos dos grupos, más allá de que de un lado todos reciben el tratamiento y del otro todos reciben el control. Y la verdad es esperable que no. ¿Bien? Entonces, básicamente, el método de regresión discontinua es explotar un poco esta idea. Cuando nosotros tenemos un umbral o un cutoff que te separa tratados y controles, posiblemente todo lo que esté a la derecha y todo lo que esté a la izquierda no sea comparable entre sí. Pero si nosotros agarramos un intervalo chiquitito alrededor del cutoff, las chances de que esos dos grupos sean comparables aumentan mucho. ¿En qué es lo que te dice la regresión discontinua? Mira, si se cumple el supuesto de identificación, estos dos grupos, un poquito por encima y un poquito por debajo del cutoff, van a ser comparables entre sí. Y se van a diferenciar sistemáticamente solo en una cosa, en que todos a la derecha reciben el control y todos a la izquierda reciben el tratamiento. O al revés, digamos, lo que sea. ¿Se entiende, digamos? O sea, la lógica es bien intuitiva. Lo que vamos a ver, digamos, cómo funciona esto y cómo se formaliza. Pero básicamente lo que vamos a querer estar haciendo es explotar esas situaciones. Entonces, vamos a verlo ahora con un ejemplo ya de un trabajo más en serio. En este trabajo, Hoekstra lo que quiere analizar es el efecto de ir a lo que se llama una flagship college en los salarios. Flagship college, acá tómenlo como una buena universidad o la universidad más importante del estado. Creo que Hoekstra acá lo está haciendo para Texas. Entonces lo que quiere ver es, mira, bueno, las admisiones a las universidades son muy competitivas, la gente paga mucho por ir a una buena universidad. ¿Verdaderamente esto impacta en los salarios? ¿Cuál es el tema? La gente que termina entrando a una muy buena universidad quizá tenga características no observables distintas a la gente que no logró entrar. Digo, si comparamos a la gente que entró en Harvard con la gente que entró a la estatal de Hawái, y capaz que si ninguno de esos dos grupos iba a Harvard, estos tipos incluso hubieran obtenido mejor salario. Porque les fue mejor en el colegio, sacaron mejores notas, tienen más contactos, etc. Entonces, lo que va a hacer Hoekstra es explotar un cutoff que existe en la admisión de esta universidad en base a los SATs. Los SATs son estos exámenes estandarizados que rinden los estadounidenses antes de entrar a la universidad. O sea, si vieron películas o series tipo en un secundario o están preparando un examen por universidad, es el SAT. Y lo tienen que rendir todos los alumnos que quieren entrar a la universidad. Entonces, esta universidad lo que va a tener es, digamos, establecer un cutoff, o sea, un umbral, donde va a decir, mira, por encima de este SAT lo consideramos que es un buen puntaje. Y por debajo de esto lo consideramos un puntaje malo. Y lo que nos va a mostrar Hoekstra en el trabajo es una imagen como esta. Que básicamente esta figura como que resume básicamente todo lo que necesitamos para hacer un análisis de regresión discontinua. Entonces, acá va a tener un par de cosas. Primero, acá en la X, en el eje de las X, vamos a tener lo que llamamos nuestra running variable, o la variable en la que se mide el cutoff. El SAT es un examen, creo que el puntaje va de 0 a 1500 o algo así. Esto está normalizado. Está normalizado para que el cutoff sea 0, y estos son 50 puntos por debajo del cutoff, estos son 250 puntos por encima del cutoff, y así. Pero supónganse que el cutoff hubiese sido, no sé, 1000 puntos en el SAT, esto sería 1100, esto sería 950. ¿Se puede normalizar o no? Eso es indistinto. Entonces, tenemos el eje de las X, lo que llamamos nuestra running variable, que es la variable que nos mide, donde medimos el umbral. O sea, es la que nos mide la asignación de tratamiento, ¿no? Y acá en la Y vamos a tener nuestra variable dependiente de interés acá. Esto va a ser el enrollment rate, que es el porcentaje de admisión para cada grupo. ¿Estamos? Entonces,
Cada punto que aparece acá, este punto, por ejemplo, te dice que todos los alumnos que sacaron un SAT de 0, digamos, o del puntaje que estaba en el umbral, tuvieron un enrollment rate del 50%. Es decir, el 50% de estos individuos entró a la universidad. Lo mismo, no sé, acá. Esto es para los que sacaron 300 puntos por encima del cutoff, un enrollment rate de 60%. Estos son los que sacaron 100, un enrollment rate de, no sé, 18, 17%. ¿Bien? O sea, cada punto es como el promedio de ese grupo. Entonces, acá lo que vemos es que ¿es el SAT el único determinante de que entres o no entres a la universidad? No. Porque si así fuese, todos estos puntos deberían estar en 0 y todos estos deberían estar en 1. ¿Bien? Entonces, para la admisión el SAT no es lo único que importa, digamos, tenés, no sé, cuántas actividades extracurriculares hiciste, cuál fue tu promedio en el colegio, si jugás bien al básquet, si nadás muy rápido, etc. Hay una serie de variables que pueden importar. Ahora, lo que nos dice este gráfico es que parecería ser que el SAT es importante, ¿no? Fíjense, los que están por debajo del cutoff, de lo que la universidad considera un SAT bueno, tienen todos un enrollment rate muy cercano al 10%. De hecho, casi todos por debajo, salvo este grupo en particular y justo este que está bien cerca del cutoff. ¿Qué pasa justo después del cutoff? Bueno, el enrollment rate aumenta entre 40 y 50 puntos porcentuales. O sea, aumenta muchísimo. Esto lo que nos está diciendo es que, ok, el SAT podrá no ser el único determinante de ingresar a la universidad, pero parece uno bastante importante. ¿Acá estamos todos? Bien. Otra cosa que tenemos en el gráfico son estas líneas, estos polinomios. Básicamente, digamos, este es el polinomio que mejor ajusta a todas las observaciones a la izquierda del cutoff y este el que mejor ajusta a todas las observaciones a la derecha del cutoff. ¿Bien? Y estos son básicamente los elementos más importantes que siempre vamos a tener y que vamos a necesitar para análisis de regresión discontinua. La running variable, la dependiente, el cutoff, digamos, las observaciones, los puntos en el gráfico y en los polinomios. ¿Qué es lo que nos va a decir el juego extra? Mira, estos tipos posiblemente no sean comparables a estos tipos. Y no podemos hacer una comparación simple, digamos. Vamos a tomar todos estos versus todos estos. Lo que nos va a decir el juego extra entonces es, mira, está bien, el que sacó 350 no es comparable con el que sacó menos 300 en el SAT, en promedio. Ahora, en promedio, lo que nos va a decir el juego extra es, mira, los que tuvieron un puntaje muy cercano al cutoff, por encima y por debajo, en promedio deben ser comparables. Entonces lo que va a hacer juego extra es decir, mira, no me voy a quedar con todo, no voy a analizar toda la muestra. Yo lo que voy a hacer es comparar a estos tratados con estos controles. Y la diferencia entre esos dos grupos es lo que vamos a decir que es nuestro efecto causal. Bien, y esta va a ser la lógica que vamos a llevar a la aplicación de este método. ¿Alguna pregunta hasta acá? No pareciera haber mucha diferencia entre 50 y 350 igual, ¿no? Digo, no veo el efecto ahí, como que se estaciona ahí en ese rango, ¿no? Puede ser. Sí, digamos, acá lo que... Porque acá hay que pensar cuál es el tratamiento que nos interesa, ¿no? O sea, acá la universidad lo que está diciendo es, mira, yo a partir de 0, digamos, lo considero un SAT aceptable. O sea, un buen SAT. Y un SAT que no trae problemas para entrar a la universidad. Entonces, lo que parecería estar pasando es que siempre y cuando vos estés por encima, si alcances este número, si es lo que decís vos, no parece eh, que sacarte un poco más del cutoff o mucho más te esté cambiando mucho. Y lo mismo más o menos pasa acá, ¿no? Acá hay un poquito más de diferencia, pero que te haya ido re mal en el SAT no parece ser que te deje con muchas menos chances de que te vaya ido regular, digamos, o muy cerquita del cutoff. Ese es un buen punto. Lo que vamos a ver es que con regresión discontinua,
una de las cosas que vamos a tener es que nunca vamos a usar toda la muestra. Lo que vamos a hacer es solamente quedarnos con un cierto intervalo alrededor del cutoff. Porque, digamos, ¿qué es lo que vas a tener? Mientras vos más te alejás del cutoff, esta idea de que esos dos grupos son comparables se vuelve más difícil de defender, ¿no? Yendo al ejemplo anterior, digamos, y acá hay un trade-off. Perdón, Martín, es una pregunta. No, no, igual era eso, era cómo elegir digamos, el rango que Sí, ibas a. Pero capaz se viene después, así que era solo para saber. sí, sí, ahora vamos a comentar eso. O sea, lo primero que tenés con esto es un trade-off, ¿no? Yendo al ejemplo anterior. Eh, si nosotros tenemos un grupo grande de personas con un SAT de 1 y un SAT de -1, la verdad que esos grupos son comparables entre sí, yo me lo recontra creo. Es nada, digamos. Ya les digo, el examen no sé si va de 0 a 1500 puntos. 2 puntos de diferencia no es nada. Pero, digamos, lo podemos considerar como si fuese aleatorio. ¿Cuál es el tema? Vos por ahí vas a tu muestra y decís, listo, voy a elegir el cutoff más estricto posible que maximiza la comparabilidad de los grupos. Ahora, capaz que vos decís, bueno, ¿y cuántas personas tengo acá que tengan un punto de SAT? Y tenés 2 personas. Y -1, no, y -1 no tenés ninguna. Bueno, no puede hacer nada por eso. Entonces, lo que vos querés es tener un buen tamaño de muestra. Porque no pensé, lo que estamos diciendo es que los grupos son comparables alrededor del cutoff, no los individuos. Si vos agarrás un individuo a la derecha y un individuo a la izquierda, esos tipos no tienen por qué ser comparables. Se pueden diferenciar en montones de cosas. Entonces, ¿cómo puedo conseguir más muestra? Con una ventana más grande. Ahora, mientras más grande sea la ventana, la comparabilidad se va, digamos, se va poniendo en peligro, ¿no? Entonces, una buena parte del chiste de la regresión discontinua es elegir esa ventana, teniendo en cuenta este trade-off. Afortunadamente, hay autores que han hecho, digamos, unos algoritmos, digamos, que optimizan la elección de la ventana y nosotros no nos tenemos que meter mucho con eso. Vamos a hacer un comentario más adelante sobre, bueno, uno puede elegir a mano o a ojo la ventana, probar distintas. Vamos a decir que sí, pero siempre hay que presentar los resultados para la ventana óptima que te da el estimador. Mientras presenten eso, pueden jugar un poco ustedes. Pero afortunadamente hay alguien que ya lo pensó esto y que es un método, es algo, una forma de elección de la ventana que está aceptada y nosotros vamos a tomar esa. ¿Alguna pregunta más? Y digamos, si se utiliza este tipo de algoritmo, no es necesario, digamos, justificar la elección de la ventana, digamos, o sí. No. Puedo Ok. decir que, digamos, vamos a ver, aplicaste el método de Cataño y compañía para la elección de la ventana óptima y hoy por hoy, digamos, la gente lo acepta como la forma, la mejor forma que tenemos de elegir la ventana. Sí. Sí, por eso les digo es tan importante usarlo, porque si uno no usa ese método, se meten, bueno, si no vas a mostrar eso, vos me tenés que justificar por qué tu ventana es mejor que la que saldría de Cataño y compañía. Y es complicado, digamos. Es más fácil ir, digamos, por la óptima. ¿Y cuál va a ser el efecto entonces vamos a estar midiendo? O sea, nuestro beta estimado. ¿De dónde va a salir? Bueno, básicamente va a ser la diferencia, o a muy grandes rasgos, va a ser la diferencia entre estos dos polinomios. O sea, ¿cuál es el efecto causal acá que estamos midiendo? Que el efecto que está medido acá. Como, digamos, casi 0,4, casi 40% en el enrollment rate. Es esta diferencia. Bien acá. Bien. Entonces, la lógica un poco de la regresión discontinua es esta idea de que, digamos, la naturaleza no da saltos. ¿Qué queremos decir con esto? Si ustedes miran variables, digamos, que no tengan que ver con cosas construidas por el hombre, o sea, digamos, de la naturaleza, el, el peso, la altura, un montón de cosas en la naturaleza tienen una distribución de tipo normal, o distribuciones similares a esas, ¿no? Son bien suaves. Em, La idea es que las instituciones o las reglas de elección de los humanos muchas veces tienen discontinuidades, donde acá nadie recibe el tratamiento o muy poco lo reciben y acá un montón lo reciben. Estas reglas determinísticas que te dicen de un lado sí, de un lado no,
generalmente son buenas para aplicarla como una regresión discontinua. Entonces, bueno, esto es un poco, digamos, lo que estuve contando antes del gráfico. Una cosa a tener en cuenta es, como les decía, nosotros vamos a estar trabajando solamente con una ventana de toda esta muestra. De hecho, si ustedes van a tener toda esta muestra y regresión discontinua, se va a quedar solamente con la ventana. Todas las demás observaciones por fuera de la ventana ni las van a usar. Entonces, en este sentido es que decimos que la regresión discontinua es un estimador local o un late. No estamos midiendo el efecto causal para todos los individuos, para toda la muestra. Estamos viendo el efecto solamente para los individuos que están cerca del cutoff. Lo cual podría tener consecuencias para la validez externa, ¿no? O sea, para nuestra capacidad para generalizar estos resultados. Entonces, la regresión discontinua lo que estima es un local average treatment defect, un late, que viene con el costo de que quizá en algunas situaciones tenga menor validez externa, pero si quieren, posiblemente la regresión discontinua sea el método que la gente más tiende a creerse en términos de validez interna, en términos de la confianza que tenemos de que esto que estamos estimando es efectivamente causal. ¿Bien? Creo que es un método generalmente es muy creíble, digamos. Cuando uno lo presenta y los checks dan bien y todo anda bien, la gente se lo recree. Regresión discontinua. Entonces, yo les he hecho ojo extra, lo que quiere ver es el efecto de entrar a esta universidad sobre los salarios. Ahora, ¿qué fue lo que yo les mostré hasta ahora? Es el efecto del SAT sobre las chances de entrar a esta universidad. Que vemos que el efecto es enorme. Después él nos va a mostrar en un gráfico muy similar lo mismo. Acá tienen los SAT, esta es la misma variable que antes. Y esto es una medida del salario, digamos. Es el residuo del log, o sea, una medida de salarios, básicamente. Si se fijan acá, ya no es tan perfecto como antes, lo que tenemos. Pero, digamos, claramente acá hay un salto. Este sería nuestro efecto estimado, que tiene un Z de 3. Digamos, es un efecto claramente significativo. ¿Bien? Le hemos dado otros ejemplos igual, pero bueno, esto lo muestro como para cerrar la historia del trabajo anterior. Hasta acá estamos todos, entonces. Si el tema solo cuál es la lógica del método. Bien. Entonces, ahora entendimos más o menos qué es lo que queremos hacer. Vamos a pasar a discutir cómo podemos hacer para estimar esto. Una de las ventajas que tiene RDD es que su método es muy visual. O sea, siempre que ustedes estimen un RDD van a presentar un gráfico como este. Porque la gente lo quiere ver. Y aparte, cuando uno tiene uno que da tan bien como este, siempre lo presenta, pues ayuda un montón a convencer. Uno ve este gráfico y está bien predispuesto para creerse lo que le quieren vender en el paper. Ahora, todo muy lindo con el gráfico, pero necesitamos una estimación, ¿no? Efectivamente, digamos, cómo es que llegamos a este número. Digamos, no vamos a estar con una regla midiendo. La verdad que tenemos una estimación que tenga un error estándar. Y lo que vamos a ver ahora es cómo podemos hacer una estimación. Cómo puede hacer la estimación por RDD. Ahora, para hacer eso, vamos a tener que discutir sus componentes. ¿Qué son los componentes del RDD? Todo esto que discutimos antes, la running variable, estos puntos, los polinomios y cómo trabajamos con todas estas cosas. Una vez que entendamos bien lo que hacemos con cada una de estas partes, lo metemos todo junto y conocemos una estimación por RDD, para RDD, perdón, que en Stata es súper fácil de hacer. Entonces, lo primero es el supuesto de identificación. Recuerden que todos los métodos que vemos tienen un supuesto de identificación atrás. ¿Por qué? Porque la causalidad no es observable. Entonces, hacer un argumento causal implica siempre estar haciendo algún supuesto que no podemos demostrar, pero al que podemos, digamos, ver cuán creíble o no es. Ya sea tendencias paralelas, ya sea la restricción de exclusión, o en el caso de RDD, lo que llamamos continuidad. ¿Qué es lo que nos dice el supuesto de continuidad? Nos dice que en ausencia de tratamiento no deberíamos ver ningún salto en la variable dependiente. Es decir, que si acá, si no estuviese el efecto este de ir al flagship college, no deberíamos ver ningún salto como este. Y esto debería seguir en forma continua.
¿Bien? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que no hay variables omitidas alrededor del cutoff. O dicho de otra forma, que dentro de la ventana, a izquierda y derecha, ambos grupos son comparables entre sí. Esto obviamente no se puede demostrar, por supuesto, identificación siempre se refiere a algo que no es observable, pero, digamos, hay varios checks que, si dan bien, nos van a aumentar la confianza en el supuesto de identificación. Son checks que vamos a discutir un poquito más adelante, pero la idea es preguntar, la idea que vamos a hacer es decir, bueno, ok, si de verdad se cumpliese el supuesto de identificación, ¿qué cosas deberían pasar y qué cosas no deberían pasar? Mientras más esos checks mostremos, más creíbles nuestros resultados en términos causales. Acá voy a hacer una distinción que en verdad no tiene muchas consecuencias prácticas, pero simplemente la hago porque puede aparecer en la literatura. Y a veces la gente se confunde un poco con esto. O sea, nosotros podemos distinguir entre lo que llamamos Sharp RDD o Fuzzy RDD. Un RDD Sharp se da en las situaciones donde el cutoff determina el tratamiento con probabilidad 1. Por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra running variable la edad, en Argentina la mayoría de edad son 18 años. Entonces, a izquierda de los 18 años, ¿quién tiene mayoría de edad? Nadie. A la derecha de 18, ¿quién tiene mayoría de edad? Todo el mundo. Todos. Entonces, la probabilidad de ser mayor de edad ahí te cambia de 0 a 1. Lo mismo con, imagínense, digamos, un test de alcoholemia. Las personas que tienen menos de 0,5 gramos de alcohol en sangre, no les da positivo a la alcoholemia. En la ciudad de Buenos Aires al menos, se puede ser distinto en otros lugares. Más de 0,5, a todos les da positivo. De vuelta, ahí, digamos, todos los que están a la izquierda son controles, todos los que están a la derecha son tratados. Ahora, uno puede tener situaciones donde el tratamiento determine, o sea, perdón, el cutoff determine si sos tratado o control, pero lo determine con probabilidad menor a 1. Como era el ejemplo de Joextra, ¿no? Fíjense, no es que todos los que sacaron más de 0 entraron a la universidad. Y no es que todos que sacaron menos de 0 no entraron. Acá podés tener, no sé, gente que quizá tenía muy buen promedio del secundario, era muy buena en deportes, tenía muy buenas actividades extracurriculares, o sus padres eran profesores de la universidad. Y con eso pudieron entrar. Y acá vos podrías tener gente que le fue muy bien en el SAT, pero no tenía mucho más que mostrar. O gente a la que se le ofreció una admisión, pero no quiso, fue de otra universidad, o lo que sea. Esto claramente no es Sharp en el sentido de que vos no pasaste de probabilidad 0 a probabilidad 1, pero claramente, o sea, se ve claro que el tratamiento tiene un efecto sobre la dependiente. ¿Bien? ¿Entendés la diferencia de las dos cosas? Se los aclaro más que nada porque hay gente que a veces se piensa que estas cosas son fundamentalmente muy distintas, tipo el Sharp y el Fuzzy RDD. La verdad es que los métodos que usamos, el supuesto de identificación y la interpretación de los resultados, nada de eso cambia, estando en un mundo Sharp o en un mundo Fuzzy. Así que se los aclaro más a nivel conceptual, pero lo que vemos en esta clase vale para ambas situaciones. Acá, digamos, si quieren, para verlo gráficamente, imagínense que lo que en el mundo A tenemos algún tipo de un plan, algún tipo de asistencia social que se les da a las personas con un cierto nivel de pobreza. Esto es un índice de pobreza que, digamos, a mayor nivel de este índice, más pobres sos. O sea, un índice de necesidades insatisfechas. Y acá lo que tenemos es que con velocidad full compliance, nadie de los que definimos como no pobres lo recibe y todos los muy pobres lo reciben. ¿Bien? Este sería el caso donde, digamos, la pobreza claramente te determina, se te afecta, que recibe el tratamiento del control, pero no es lo único. ¿Bien? Hay una cosa que dice Cunningham, entonces acá puede ser que los confunda un poco. Cunningham en un momento habla de regresión discontinua como un ATE, o sea, como un average treatment effect, un efecto causal promedio, en el límite del cutoff.
¿Qué querrá decir con eso Cunningham? No es del todo claro. Yo está diciendo algo así como que es un ATE, pero para una subpoblación. Lo cual es básicamente decir que es un late. O sea, no, hace un giro estilístico medio extraño Cunningham ahí. Así que no quiero que se confundan con esto. Simplemente recuerden que cuando están estimando por regresión discontinua, están estimando un efecto causal que es local. ¿Y por qué es local? La respuesta más sencilla es porque están usando una submuestra. Están quedando solamente con una parte específica de la población. ¿Bien? Bueno, ahora sí ya pasamos a la parte más técnica de las selecciones que hay que hacer para estimar una regresión discontinua. Pero, ¿preguntas sobre todo esto más conceptual que estuvimos discutiendo? Bien. Bueno, si recordamos lo que vimos en el primer gráfico, uno de los elementos que vimos son estos polinomios que tenemos acá, ¿no? Lo vamos aproximando en regresiones. ¿Cuál es el chiste de estos polinomios? Que aproximen bien a la nube de puntos que tenemos a ambos lados. Para estimar estas regresiones, hay una serie de decisiones que tenemos que tomar. Y estas decisiones tienen consecuencias para los resultados. Básicamente hay dos cosas que tenemos que elegir. El orden del polinomio de grado 1, 2, 3, lo que sea, y el kernel. Que el kernel básicamente es la ponderación que le vamos a dar a cada punto, digamos. ¿Bien? Y estas decisiones son importantes. Pues fíjense, acá no se le llegará a ver muy bien, pero acá lo que tenemos es un gráfico como el anterior. Acá tenemos nuestra running variable, nuestra dependiente. Tenemos un cutoff que está acá, en esta línea. Y fíjense, o sea, cada punto, los puntos son observaciones. Si nosotros estas regresiones las aproximamos con un polinomio de grado 1, vamos a obtener esta recta de acá, que llega hasta acá, y una recta que llega hasta acá. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el efecto causal en este caso? La diferencia en las dos rectas. Un efecto causal de este tamaño. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si a la misma base, a la misma nube de puntos, le aplicamos un polinomio de grado 2? O le aproximamos un polinomio de grado 2. Tenemos un polinomio que viene hasta acá y un polinomio que comienza exactamente donde termina el otro. Por tanto, en este caso, no hay ni el más mínimo salto acá. ¿Qué es lo que pasa? Acá el efecto seguro nos va a dar muy chico y no significativo. Acá habrá que ver, acá capaz estamos estimando un efecto que es significativo. Y de nuevo, es la misma base de datos, con los mismos puntos, o deberían ser los mismos puntos, para hacer los fines del ejemplo. ¿Bien? Entonces, la decisión del polinomio y del kernel van a ser decisiones que pueden tener impacto en que encontremos un resultado o no. Lo que tenemos que preguntarnos entonces es, bueno, ¿qué grado de polinomio deberíamos usar? Y la verdad es que la respuesta no es obvia. No es obvio que un polinomio de tal grado sea mejor a otro que en tal o cual situación. Lo bueno es que podemos no saber qué polinomio sí o sí hay que usar, pero tenemos cierta información o cierta evidencia de qué polinomios no hay que usar. Pero ¿cuál es el tema? Imagínense que ustedes tienen algo como esto, ¿no? Y ustedes quieren encontrar un resultado significativo. Porque eso cierra con su hipótesis, con su idea, etc. Y ustedes empiezan. Grado 1 no me da nada. 2 no me da nada. 3, 4, 5, hasta que llegan a un polinomio de grado 17 y de casualidad encuentran un resultado significativo. Bueno, claramente eso no se debería poder hacer. Digamos, es Aparte, simplemente... Sí, perdón, con polinomios de grado muy alto, ¿no puedes empezar a extrapolar los datos también? Digo, y se te deja, o sea, es como que pasas demasiado cerquita de cada uno de los puntos, en lugar de agarrar como lo general. exacto. Sí, empezás como a... no es overfitting, pues como si fuese una cosa así, No, digamos. por eso decía extrapolar, porque overfitting es más de Sí, machine learning, pero sí, sí, por eso. pero no en el sentido, claro, estás encontrándole un polinomio rarísimo que ajusta
solamente a la base que tenés, y estoy seguro que si te vas un cachito a la izquierda, un cachito a la derecha de esto, ya el polinomio te cambiaría muchísimo. Bueno, Eso. claramente eso sería un problema, y de hecho está el trabajo de Hellman e Imbens, que siempre está bueno tenerlo a mano para citarlo, que ellos nos dicen, mira, no te puedo decir que un polinomio de grado 1 es mejor o un polinomio de grado 2 es mejor. Ahora, lo que te van a recomendar es no usen ciertos polinomios. Y lo bueno es que es bastante restrictivo lo que nos dicen. Ellos nos dicen, no usen polinomios de grado mayor a 2, porque te empieza a traer quilombos. Entonces, si ustedes van a trabajos empíricos de RDD, ¿qué es lo que van a encontrar? Que los autores generalmente te presentan los resultados principales con un polinomio de grado 1, supónganse, o 2, o vamos a decir 1 para ejemplo. Y uno lo que suele hacer es mostrar que el resultado es robusto, o sea, que el resultado de encontrar con grado 1 más o menos se mantiene cuando haces la misma estimación, pero con un polinomio de grado 2. Entonces, no sabemos cuál de los dos es el mejor, y a veces se puede discutir dependiendo de la aplicación. Pero, digamos, el mejor de los mundos es cuando con grado 1 y grado 2 te da más o menos parecido el resultado y te zafás la cuestión así. Algunos trabajos llegan hasta probarlo en grado 3, si les da lo mismo. Grado 3 se puede discutir, pero no es. Digamos, Hellman y Imbens le dicen, no usen polinomios de grado mayor a 2. Yo soy un poquito más laxo y le diría, no usen de grado mayor a 3. De hecho, unos trabajos que vamos a ver la clase que viene, hace justamente esto. Presenta todo con polinomio de grado 1, te dice, mira, para mí la mejor opción es el grado 1, pero te muestro una tabla que el resultado que obtengo con grado 1, 2 y 3 es muy parecido. Entonces lo sacamos el problema encima de la elección del polinomio. ¿Bien? Profe, Sí. y en el caso este que vimos anteriormente, digo, si ya sabes que el grado 2 ajusta bastante bien acá, ¿tiene sentido, digamos, usar el grado 1? Si te toca algo así es un poquito más complicado, porque acá claramente está dando distinto, grado 1 y grado 2. Acá yo lo que haría sería, digamos, quizás te incluso empezaría presentando los datos sin ninguna regresión, solamente bien descriptivo, y, digamos, comentando la forma funcional y que a esto ajustaría mejor una curva que una recta. Digamos, y en ese caso iría por el grado 2, pero ya te digo, en ese caso sí creo tener, si grado 1, 2 y 3 te da igual, no pasa nada. En un caso como este, sí creo que tendrías que presentar y dedicarle un par de líneas a discutir por qué estás eligiendo el grado 2 y por qué pensás que es mejor. Una forma podría ser, bueno, mira, el ajuste a la izquierda va a ser mucho mejor cuando estimo un grado 2 que un grado 1. ¿Sí? Y la otra cosa que tenemos que discutir es el kernel, que básicamente es la ponderación que le damos a, voy a volver al gráfico del primero que es más lindo, ¿qué ponderación le damos a estas observaciones? Es decir, por ponderación, es decir, si le damos a todas las observaciones una ponderación, vamos a elegir un polinomio tal que, digamos, le dé lo mismo ajustar mejor acá que ajustar mejor acá. Es el caso de lo que se llama un kernel uniforme. Misma ponderación a todas las observaciones. Lo que se suele usar en RDD es lo que se llama un kernel triangular, que lo que hace es darle más ponderación a las observaciones que están más cerca del cutoff. ¿Por qué preferíamos el kernel triangular? Porque dado que nuestra estimación no usa toda la muestra, usa solo una ventana, es preferible que si vamos a tener mejor ajuste en un lugar y peor en otro, es mejor que el mejor ajuste esté acá. Y que en todo caso, bueno, si no me ajusta tan bien en las colas, bueno, mala suerte. Pero, digamos, toda esta información que está acá y que está acá no la vamos a estar usando. ¿Bien? Entonces, ya tiene mucho de recomendación práctica también la parte de RDD, pero, y como les digo, una estrategia siempre es, digamos, mostrar que los resultados son robustos a distintas especificaciones, pero ¿qué es lo que yo haría, lo que yo hice cuando apliqué alguna vez RDD? Probar con 2 o 3 polinomios, 3 máximo, y acá yo creo que lo que hay que usar es un kernel triangular, generalmente. Sí,
quieren probar con el uniforme y le da más o menos los mismos y lo quieren incluir como un check de robustez, puede servir, pero ya les digo, es más fácil defender un kernel triangular frente a un uniforme que un polinomio de grado 2 frente a uno de grado 1. Bien, o sea, tenemos motivos teóricos y motivos, digamos, que aplican a todos los casos para que darle más ponderación a lo que está cerca del cutoff. ¿Bien? Todas estas cosas igual Ahí, son cosas que, perdón, voy, ¿eh? Después en Stata todas estas cosas se pueden elegir. Y ustedes le piden a Stata exactamente, digamos, dame un polinomio de grado 2 con un kernel triangular. Y es súper fácil de hacer. Sí, perdón, me iba a apuntar algo. no, sí, ahí, digamos, puede ser más justificable usar el uniforme cuando no te está yendo muy lejos del cutoff. O sea, si vos en el ejemplo de las notas, entiendo que si te vas a 100 y menos 100, ponele, bueno, ok, digamos, usa un triangular, pero quizás tuviste mucha suerte y tus datos te permiten ir a 25 y menos 25 y ahí no, capaz no necesitas ponderarlo, digamos. Esa podría ser una justificación para usar el uniforme y que le asigne a todo lo mismo, porque total tus datos te lo permiten, digamos, porque son todos parecidos. Sí, podría ser. Podría ser. De hecho, sí, o sea, si vos te pudieses quedar con una ventana muy chiquita, Claro, a eso es lo que voy. y vos decís, bueno, ok, mira, a los que tienen 20, dale una ponderación, pero que tienen 30 no me cambia mucho. Sí, eso podría ser tranquilamente. De hecho, no lo vamos a ver acá porque, por cuestiones de tiempo, pero hay una variación de RDD que se llama RDD con randomización local, que lo que busca es trabajar con esas mínimas ventanas. Y ahí, por ejemplo, no sé, el tema de los kernels es menos importante. Claro. Por más o menos, y va en línea con lo que está diciendo vos. Sí. ¿Alguna otra cosa? Bueno, esto es en referencia al cómo hacemos para estimar esas curvas, que digamos, esos polinomios. Ahora, la otra cuestión, y ahora ustedes ya se van adelantando, es el tema de lo que se conoce como el bandwidth, o básicamente es la ventana que estamos usando. Una primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que RDD generalmente requiere que tengamos muestras grandes, porque tiramos muchas observaciones. Y acá aparece esta idea de la ventana o el bandwidth, que es lo que ustedes estaban preguntando antes. Es decir, está bien, queremos estar suficientemente cerca del cutoff. Bueno, ¿qué es suficientemente cerca? O sea, ¿cuánto es eso? O sea, que es a ojo que lo hago, hay alguna regla. Bueno, afortunadamente existen métodos para automatizar la selección del bandwidth. Y como les decía, si ustedes quieren jugar un poco en la ventana para mostrar dinámicas, para como robustez, lo que sea, no hay problema, pero el bandwidth óptimo de Stata hay que presentarlo siempre. Porque si el que lee su trabajo sabe de RDD, se lo va a pedir. Porque es lo que usamos todos, básicamente. Eh, la elección del bandwidth, ya les digo, Stata lo que hace es estima un algoritmo que lo que tiene en cuenta es un poco este trade-off entre cantidad de observaciones y comparabilidad. Y de ahí, dependiendo de la muestra, le tira una ventana óptima. Esto, ya veo, no lo vamos a comentar demasiado, porque la parte técnica de esto es un poquito compleja, digamos, cómo se estima, pero lo vamos a discutir un poco más cuando veamos cómo se aplica esto en Stata. Y vamos a ver cómo se puede jugar con eso. ¿Bien? Después del tema está bien, queremos estimar un polinomio de grado 1, 2, lo que sea. La pregunta es cómo lo vamos a estimar. O sea, porque hay dos métodos para estimar el efecto en regresión discontinua. Y después el tema de la inferencia. Todavía no dijimos nada de los errores estándar. La primera cosa que es interesante señalar es que en RDD generalmente no nos importa mucho incluir controles en términos de variables omitidas. ¿Por qué? Porque no es un experimento, pero es como lo más cerca que tenemos observacionalmente de un experimento. Entonces, en la práctica, es raro, salvo que pase algo raro, es que es perfectamente posible, pero es raro, salvo que pase algo, alguna autoselección medio rara,
La inclusión de controles no suele cambiar mucho los resultados en RDD. Ahora, cuando ustedes quieren armar un RDD, están armando su muestra, ¿esto significa que no tienen que juntar variables de control? No, si están las variables de control las tienen que juntar. Son importantes. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, el tema de la precisión. ¿Se acuerdan cuando veíamos, esto no es un OLS, pero la lógica más o menos la misma? ¿Se acuerdan cuando vimos la fórmula de la varianza del estimador de OLS? Que decíamos que si incluimos variables que explican mucho a la dependiente, hacemos la estimación de beta más precisa. Bueno, lo veo medio dudando, pero sí, es así, digamos. Sí, pregunta. Sí, profe, esto parece como que de acá, digamos, hablar de variables de tiempo no tiene sentido. Es una buena pregunta. ¿Se puede aplicar RDD a algo similar, en una estructura? O sea, vos tenés una base con unidades y años, ¿puedes aplicar RDD? Sí, pero no es estrictamente un panel lo que vas a usar. Eh, Sobre eso voy a hacer una mención en un momento, pero se voy a mencionar cuando vayamos al ejemplo de Stata. Hayamos cubierto esto para no confundirnos ahora, pero lo que está diciendo es que sí, no va a ser un... Por lo que estamos estimando y cómo estamos estimando, no vamos a seguir un día en el tiempo. Eh, pero ahora en un par de slides voy a comentar eso. Entonces, queremos controles por temas de precisión y después pues, los controles van a ser bien importantes para hacer checks que validen el supuesto de identificación. Ahora vamos a ver esos checks, pero ya para la idea es, entonces, quiero aplicar un RDD. Tengo mi running variable, tengo mi dependiente. ¿Busco variables de control? Si no me va a cambiar mucho el resultado, la respuesta es sí. Incluyanlas, pues las van a necesitar. Y después está el tema de la inferencia, de qué hacemos con los errores estándar. Bueno, ¿qué cosas no hay que hacer? No hay que clusterear a nivel de running variable. Entonces, en el caso de Ejo Extra, no hay que clusterear los errores al nivel del puntaje del SAT. Porque eso no es lo que vamos a hacer con la inferencia. Hay un método, esto que comentaba antes, de randomización local. Si alguno en algún momento quiere hacer un RDD para un trabajo de ustedes, para su tesis, pero ve que tiene una muestra que es medio chica, me manda un mail y les paso algún material o discutimos este método de randomización local. Que digamos, es un método que es más exigente en términos de los datos que se requieren y las condiciones, pero te permite aplicar la lógica de RDD a muestras más pequeñas. Entonces, si en algún momento alguien se cruza algo así, me avisa y lo charlamos. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos con la inferencia? Bueno, otra cosa que no hay que hacer es usar los errores clásicos, los errores más clásicos. O sea, de mínima se usan errores robustos. Otra posibilidad es clusterear los errores al nivel de la asignación de tratamiento. Como veníamos haciendo siempre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Acá, ¿cuál es el nivel de asignación de tratamiento? El alumno, el individuo, ¿no? Y a estos chicos lo vemos solamente en un momento del tiempo. Entonces, digamos, clusterear a nivel individual acá es equivalente a usar robustos. Pero si el tratamiento se asignara a un nivel, no sé, en lugar de alumno, a nivel escuela, convendría clusterear ese nivel. Entonces, básicamente, siempre hay que preguntarse a qué nivel asigna tratamiento. Si asigna un nivel más grande que la observación, se clusterea ese nivel. Si se clusterea al nivel de la observación, se usan robustos. Digamos, esta es la misma regla que veníamos usando siempre. ¿Estamos acá? Bien. Entonces, con nuestras regresiones, nuestro bandwidth, el método de estimación y la inferencia, podemos aplicar y estimar un RDD. Básicamente, el efecto va a ser la diferencia entre ambos grupos cerca del cutoff. Esto, digamos, está sacado de este trabajo de Lee, que les voy a comentar más adelante, un trabajo súper conocido, donde tenemos a izquierda un grupo, a derecha otro grupo, y cuál va a ser el efecto causal, esta diferencia. ¿Bien?
El trabajo hacen, digamos, la running variable acá son la cantidad de votos para un partido, esto que se llama una closed election, donde se usa, digamos, RDD para ver el efecto de que gane un partido o el otro. ¿Bien? Se va a comentar más adelante, pero es una aplicación bastante extendida, RDD, que posiblemente sea la aplicación más popular. Ahora bien, ¿cómo hace para estimar esto? Yo digo, esto no es un LS, esto es medio un quilombo, toda la econometría está detrás de esto. Y aquí hay tres autores, que yo creo que son argentinos, tres, que tienen una serie de trabajos donde desarrollaron montones de cosas RD, no solo a nivel teórico, sino también a nivel de algoritmos y también a nivel de software, a nivel de paquetes de Stata y de R, para que los mortales podamos aplicar esto. Y el código, nosotros vamos a ver, el comando de Stata, nos va a dar tres métodos de estimación. Es el convencional, un método que se llama bias corrected, que, digamos, donde el algoritmo hace una corrección por posibles sesgos, y una versión, y lo que se llama estimador robusto, que básicamente es el bias corrected, pero con errores estándar robustos. Muchas veces se presentan los tres resultados en algunos trabajos. La verdad es que el estimador más fuerte es este. Se tienen que presentar uno para prestar el robusto. Pero a veces se presentan los tres, sobre todo porque muchas veces no dan resultados muy distintos. Pero, digamos, cuando uno muestra los dos principales, es conveniente presentar este método. ¿Bien? Entonces, ahora, para ver un ejemplo, ir viendo cómo se aplican todas estas cosas, cómo cambian los resultados con las decisiones que tomamos y cómo se interpreta todo esto, y los checks que hay que hacer, más que ver ahora otro ejemplo más teórico, me parece mejor pasar directamente a cómo se aplica esto en Stata e ir haciendo un ejemplo y comentándolo. ¿Bien? El comando que vamos a usar, este comando se llama rdrobust. ¿Cuál? Tiene una serie de ventajas, que es súper fácil elegir el polinomio y el kernel, te optimiza directamente el bandwidth, te da los tres estimadores, estos que estuvimos discutiendo acá, es también súper fácil armar los gráficos para hacer estas estimaciones, así que es el comando que más se usa y está para R también. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo. Yo esto no me acuerdo si lo subí al Drive, la carpeta Stata, pero si no lo hice para terminar la clase, les subo la base y el do file como para que repliquen los resultados que vemos en esta clase. ¿Bien? Entonces, esta base, digamos, les cuento un poco cómo es la base para que se entienda el ejemplo. Acá lo que tenemos en esta base son, para una cierta cantidad de años, algo así como 15 años creo que son, tenemos lo que son los distritos electorales estatales para cada estado de Estados Unidos. Es decir, acá cada observación es un distrito electoral provincial, no nacional. Y acá lo que tenemos son resultados de elecciones para distintos años. O sea, una elección, no sé, para el 2020, para 2018, 2016 y así. O sea, cada distrito aparece varias veces en nuestra muestra. ¿Qué es lo que estamos queriendo ver acá? Sí, es que el legislador que representa ese distrito sale electo demócrata o republicano, si eso te impacta en la regulación medioambiental. Esto es algo que no lleva a entrar a mi tesis, pero bueno, digamos, todos mis ejemplos con datos vienen por ahí porque es lo que más tengo a mano. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver acá? Vamos viendo los componentes de esto. Primero tenemos los subíndices, que representan distritos electorales I, ciclos electorales T y estados o provincias S. ¿Bien? Beta va a ser el parámetro causal que queremos estimar, que es el efecto de tener un legislador demócrata comparado con un republicano sobre la cantidad de acciones regulatorias medioambientales. ¿Por qué tenemos un +2 acá? Ahora lo que estamos viendo es si haber elegido a un demócrata en el año 2020 te impactó en la cantidad de regulaciones que tuviste entre 2020 y 2022.
Pero es una cosita, pues justo es un panel esto, pero básicamente es por eso. Entonces, ahora, dado que esto es un RDD, no estamos comparando distritos que tienen un demócrata con distritos que tienen un republicano. Estamos midiendo la asignación de tratamiento en base a nuestra running variable. ¿Cuál es nuestra running variable? Esto se llama margin, que es la cantidad de votos que sacó el candidato demócrata. Este gráfico es de otro trabajo, pero fíjense, como hay dos partidos nada más, donde el demócrata saca más del 50% de los votos, acá ganan los demócratas. Donde el demócrata saca menos del 50% de los votos, acá ganan los republicanos. ¿Bien? Entonces, y yendo a lo que estaban preguntando antes sobre el tema de los paneles. ¿Esto es un panel, nuestra base acá? Sí, porque tengo para muchos años el resultado electoral y todas las variables para cada distrito. Ahora, ¿estamos siguiendo a cada distrito en el tiempo? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Imagínense que en el año 2000, estamos en un distrito A. Y en el año 2000, el candidato demócrata sacó 51 y el republicano sacó 49. Todo eso cae dentro de nuestra ventana. ¿Bien? Ahora, imagínense que al año siguiente el demócrata sacó 70 y el republicano sacó 30. Esa observación ya no la estamos usando para nuestra estimación. ¿Todos lo ven esto? Entonces, ¿estamos usando al distrito A para estimar beta? Sí, pero a veces. Solamente cuando la elección fue suficientemente reñida, estuvo suficientemente cerca del 50%. ¿Bien? Por eso estrictamente esto no es un panel. Por más que tengamos observaciones repetidas. Se pueden incluir efectos fijos, temporales y por estado. Básicamente, digamos, al incluir esos efectos fijos, lo que estamos diciendo de la Stata es, mira, compárame distritos donde apenas ganó el demócrata con distritos donde apenas ganó el republicano, dentro del mismo estado, efecto fijo por estado, y en la misma elección, efecto fijo temporal. Estos efectos fijos pueden estar o no, Digamos, en el caso de Foextra no tendría sentido incluirlos, por ejemplo. Pero si quieren, o les parece adecuado, digamos, se puede incluir sin problema. De la misma forma se puede incluir variables de control. Serían metidas acá en el vector X. Y bueno, como siempre, acá tenemos al final un término RO. ¿Bien? ¿Se entendió, digamos, más o menos la ecuación que estamos estimando? Bien. Entonces, solo nos estimamos una cosa como esta, ¿eh? Vamos a tirar primero esta línea del código, donde tenemos RD rows, es el comando. Esto que tenemos acá, ln lead cw action state, esto es el logaritmo de la cantidad de acciones regulatorias a nivel estatal para cada distrito. Entonces, comando y después viene nuestra dependiente, nuestra variable i, que es esta. Lo siguiente que hay que poner acá es la running variable. En este caso es dper, que es el porcentaje de votos que sacaron los demócratas. Entonces, comando, dependiente, running variable. Coma, y acá vienen las opciones. Acá lo que están diciendo a Stata es dónde está el cutoff. En este caso es 50, pero dependiendo de lo que estén estudiando puede ser cualquier valor. Si no ponen nada, Stata interpreta que el cutoff está en 0. Pero acostúmbrense a escribirlo siempre, como para que no haya problemas. Entonces, C es el cutoff. P es el polinomio. Acá le decimos que estima un polinomio de grado 1. No hace falta incluir variables de control, si ustedes quieren hacerlo, escriben cos y entre paréntesis meten las variables de control que ustedes quieran. Acá estamos usando el logaritmo del ingreso, el logaritmo de la población, el porcentaje de población blanca y el porcentaje de población que no tiene secundario completo. Eso puede estar o no. Kernel, estamos diciendo que usa un kernel triangular. Esto para significatividad usamos el 95%, que es lo típico. Acá con la opción All le estamos diciendo que nos dé los tres estimadores, el convencional, el bias correcto y el robusto.
Y acá tenemos las opciones para la inferencia. Acá, digamos, como los distritos se repiten en el tiempo, aparecen varias veces, estamos diciendo que clusteré el error al nivel del distrito. Pero acá podría no clusterear también a robustos y no pasa nada. O podrían clusterear a nivel del estado, si el tratamiento es a nivel estatal. Pero si esto hubiese sido un cross-section, yo hubiese usado robustos. ¿Bien? Y con esto pueden estimar perfectamente el efecto causal vía RDD. Por supuesto pueden cambiar las opciones. Pueden poner un kernel uniforme, pueden usar un polinomio de grado 2, pueden usar los efectos fijos estatales, fíjense, acá no incluimos los efectos fijos. RD Robust no te permite usar la opción y punto. Entonces yo lo que hice fue crear dummies para cada estado. Igual a 1 si ese distrito está en Texas, 0 en otro caso, igual a 1 está en Nueva York, 0 en otro caso, y así. Y lo incluyen como valores de control. Pueden cambiar el cutoff, por ejemplo, si lo quieren ponerse en 15 o el valor que sea. Pueden clusterear a otro nivel, a nivel estatal, si el tratamiento es asignado a nivel estatal, usar errores robustos, etc. Ya les digo, yo esto después se lo subo con la base, pero ¿se entiende más o menos cómo se ordena esto? Bien. Entonces, si ustedes estiman esto, van a obtener una serie de resultados, entre ellos los tres estimadores. Esto es una tabla de cómo pueden presentarse los resultados de RDD. Entonces, se explican qué es lo que tenemos en esta tabla. Primero acá están los tres estimadores. Convencional, bias corrected y robusto. Y después tenemos el orden del polinomio, si incluimos o no controles. Es el tamaño del bandwidth o la ventana para el estimador convencional, y esto es para el estimador con corrección de sesgo. Fíjense, con el estimador corrige por sesgo, puso una ventana un poco más amplia. Y lo que tenemos acá es la muestra efectiva. O sea, esta muestra tiene un montón de datos, pero la muestra efectiva va cambiando. ¿Por qué va cambiando con la ventana? En este primer caso, dada la ventana que usamos, tenemos una muestra de 7.249 observaciones, 4.003 a la izquierda, 3.246 a la derecha. ¿Tienen que prestar siempre así los RD? No, no necesariamente con este formato, pero este, digamos, es uno que es razonablemente adecuado. Entonces, lo que tenemos es, en la columna 1, polinomio de grado 1, sin controles. Fíjense, obtenemos estos resultados. Hay un efecto fuertemente significativo y negativo. ¿Qué pasa cuando a esa misma especificación le agregamos las variables de control? Fíjense, los resultados cambian muy, muy poquito. ¿Bien? En las columnas 2 y 3, polinomio de grado 2. La significatividad no cambia, el signo no cambia, el tamaño del coeficiente aumenta, digamos, por más o menos considerable, y acá hacemos lo mismo para un polinomio de grado 3. ¿El coeficiente estimado siempre aumenta cuando aumenta el polinomio? No, no necesariamente. Eso es una cosa de este ejemplo nada más. Entonces, bueno, y esto está estimado con el kernel triangular. Entonces, bueno, mira, te muestro que con distintos grados de polinomio el resultado es consistente. Te muestro que incluyendo no controles el resultado es consistente. Acá distintos métodos usan distintas bandwidths. Te muestro los tres estimadores distintos y todo más o menos nos cuesta una historia muy similar. Entonces, parecería que, o sea, el resultado en base a esto es creíble en términos causales. Todavía no sabemos, porque no discutimos el supuesto de identificación. Ahora, al menos parece robusto. Bien, y no parece depender de una elección particular que hayamos hecho. Toda esta información, digamos, esto sale de estimar una ecuación como vimos antes. O sea, cada columna es una regresión distinta, ¿no? Pero toda esta información la tienen acá. ¿Bien? Después, ¿cómo hacemos para estimar el gráfico? Es algo muy, muy parecido. Usa la opción RDPlot. RDPlot, la dependiente, la running variable, y acá tienen que usar alguna opción para... esto tiene que ver con si agrupan todas las observaciones en un punto o no.
Yo suelo usar esta opción, pero hay otras que se pueden usar. Esto es para cómo se presenta el gráfico, básicamente. Y después fíjense que todo el resto es lo mismo. Entonces, igual que antes. Si ustedes están estimando esta columna y después me quieren mostrar el gráfico, digamos, la especificación que usen ahí tiene que ser la misma que usen para el gráfico. O sea, se tiene que entender bien este gráfico a qué columna se corresponde en la tabla. Bien. Y esto hace la estimación. Hasta acá tenemos cómo estimamos los resultados de RDD, lo vemos numéricamente en tabla, lo vemos gráficamente. Vimos que en este caso está lindo el gráfico, vimos que los resultados son robustos. Lo que queda por preguntarse es, bueno, hay que validar el modelo. Porque esto es como en diferencias, por ejemplo. ¿Está bien? Yo siempre voy a obtener, o casi siempre voy a obtener un beta. ¿Ese beta es creíble en términos causales? Depende del supuesto de identificación. Bueno, acá lo mismo. Entonces, ahora vamos a discutir teóricamente y en términos prácticos este supuesto de identificación de RDD. Pero hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Arrancamos muy tarde. ¿Les parece que nos conectemos 9:05? Así voy a arrancar de tomar, descansamos 2 minutos y les muestro esto. Ok, perfecto, profe. A ver, Dale. 9:05 volvemos.
Bueno, seguimos con esto. Lo habíamos dejado en... ¿Saben qué? Ahí estamos. Lo hemos dejado en que hasta que vemos cómo se puede estimar. Cómo se puede hacer una estimación por RDD. Lo que nos falta discutir conceptualmente y a nivel de Estado también es cómo hacemos para validar el supuesto de identificación. O sea, qué checks se pueden hacer o de qué forma podemos mostrar que el supuesto de identificación es creíble. Y vamos a ir discutiendo eso a la par de que vemos cómo hacerlo en Stata. Entonces, si quieren, en regresión discontinua hay varios checks posibles. Hay dos que siempre son medio como obligatorios y siempre van a aparecer. Y hay otros que, bueno, uno puede fijarse más o menos cómo le da y ver un poco cuánto presenta, cuánto no. Pero hay dos que sí o sí tienen que estar. El primero es el check de sorting. ¿Qué es? O sea, ¿cuándo ocurre el fenómeno de sorting? Esto pasa cuando los individuos pueden elegir o manipular de qué lado del cutoff van a caer. Como se imaginarán, esto trae problemas de comparabilidad. Porque si los individuos, en base a sus características, pueden elegir caer del lado del tratamiento o el control, eso nos vuelve a traer el problema que tenemos en una regresión con controles, un estudio puramente observacional. De nuevo, estamos comparando individuos que están autoseleccionando para el tratamiento o el control. Esto podría pasar, por ejemplo, fíjense que está relacionado con lo que habían preguntado, un comentario que han hecho eh, sobre lo que pasaba sobre todo el tramo este derecho. Imagínense que los individuos supieran que el cutoff está en 0 y que, imagínense eso a fines del ejemplo, que los individuos pueden manipular cuánto esfuerzo hacen para estudiar. Entonces, ¿qué sería lo óptimo para los individuos? Bueno, estudiar lo suficiente hasta sacar 0 en el SAT. Porque fíjense, si estudio mucho más, la verdad mis chances de entrar son más o menos las mismas, se hizo un montón más de esfuerzo. Eso nos puede traer un problema. ¿Por qué? Porque la gente que estudió menos solamente para caer acá y y eligió, o sea, en base a sus características, el lugar en el que iba a caer, eso nos puede tener un problema, porque vamos a estar comparando con gente que por ahí se mató estudiando y no llegó al cutoff. ¿Bien? Entonces, la idea de que los individuos puedan manipular el lugar en el que caen, la posición o el valor que tienen en el running variable, va en contra de la idea de comparabilidad, el supuesto de identificación de continuidad. Entonces, volviendo a la diapositiva en la que estábamos. Suena un tanto extraño igual, ¿no? Que, digo, que el individuo sepa que vos estás haciendo el análisis, tendría que suceder. Bueno, depende del ejemplo, digamos, sí, en un caso como el de Hoextra es un poco más difícil de pensar que puede ser un problema. Hoextra, de hecho, en un momento del trabajo, incluso va a decir que el cutoff no era conocido para los alumnos. Por tanto, era mucho más difícil de manipular. Ahora, uno podría tener, qué sé yo, imagínate que estás entregando algún tipo de ayuda social en base a necesidades básicas insatisfechas, ingreso, y le preguntas a la gente. Bueno, ahí podrías tener chance de que la gente haga este tipo de sorting, ¿no? Que si sabe más o menos que si ganás tanto o si no tenés tal cosa en tu casa, te da un beneficio. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver? Que todo lo que estén, o sea, capaz el tipo de estar de lejos de ese límite de ingreso no te puede mentir por no se lo crees. Pero tengas que la gente que está más o menos cerca, todos terminen apiñando de un lado del tratamiento para todos recibir el beneficio. O sea, puede pasar. Hay unas situaciones donde es raro que esto pase y otras situaciones donde sería posible que pase. El check de sorting es un check obligado no porque sorting sea tan probable que ocurra siempre, sino porque si ocurre, conmigo te tira para atrás todo el método. Entonces, es por eso que es un check que es importante. Entonces, ¿cuándo podría pasar que esté ocurriendo esto de sorting? Cuando nosotros vemos que hay un montón de individuos que se apiñan a un lado del cutoff.
Fíjense. Acá lo que estamos viendo es, esta es nuestra running variable, del ejemplo de este índice de pobreza, y esta no es la dependiente. Esta es la cantidad de hogares que caen en cada valor de la running variable. ¿Ok? Fíjense que acá el tratamiento no debería tener ningún efecto sobre la cantidad de gente que cae. O sea, acá no deberíamos ver ninguna discontinuidad. ¿Bien? Y deberíamos observar continuidad, digamos, la distribución es suave. Si no hay manipulación, si no hay sorting, deberíamos ver algo como esto. Una distribución de este tipo, acá está el cutoff, pero el cutoff no afecta a la cantidad de hogares que están izquierda y derecha, por tanto no pasa nada. ¿Qué sería una situación de sorting, una situación como esta? Donde hay, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá hay muchos más individuos que acá. ¿Por qué podría ser? Porque a los que son elegibles, están a la izquierda, están dando un beneficio. Entonces, seguramente personas que estaban por acá estén tratando de manipular el lugar en el que cae en la encuesta para caer un poquito a la izquierda y recibir el beneficio. Si esto pasa, estos dos grupos ya no son comparables. La comparación está contaminada. Tenés tipos a izquierda, deberían estar a la derecha. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo bueno de sorting? Que hay un comando hecho y que es súper fácil de usar e interpretar para Stata. Básicamente, para hacer el test de sorting van a usar el comando rdDensity, acá ponen el nombre de su running variable, determinan cuál es el cutoff en su muestra y le dan la opción plot. Y van a obtener un gráfico como este. Acá esto lo que nos muestra es que, o sea, tenemos esta curva estimada, esta línea estimada para la izquierda del cutoff y esta para la derecha. Acá lo que vemos es que no hay ningún salto entre estas dos. Fíjense, esto es, digamos, esta es como la recta de regresión si se quiere y tenemos el intervalo de confianza alrededor. Ahora tenemos que estas rectas están prácticamente pegadas y no hay ninguna diferencia. Esto lo que decimos es que no hay diferencia significativa entre las dos. Esto se confirma. Bueno, cuando hagan esto también les va a dar un resultado de un test, acá no lo incluí, pero con una hipótesis nula. Y si se rechaza o no. Pero gráficamente, si ustedes tuvieran el primer intervalo de confianza acá y el segundo acá, es decir, que los intervalos rojos y azules no se toquen entre sí, eso marcaría diferencias significativas entre los dos. ¿Bien? Eso que estaría diciendo es que hay una cantidad distinta de individuos a un lado del cutoff que a otro. Y eso es evidencia de sorting. Pues se fijan, esto no es la dependiente, es la densidad. Y nosotros en la densidad de observaciones no queremos observar ningún salto a lo largo del cutoff. Si hay un salto, eso es evidencia de sorting. ¿Bien? Si quieren un ejemplo, digamos, con datos reales de sorting, es un ejemplo bastante raro, pero es un ejemplo que se ve bien claro. Esta es, digamos, es el horario de... No me acuerdo, la verdad, Allen y compañía, qué lo están viendo en este paper. Para ser honesto, no lo recuerdo. Lo tienen en la carpeta si lo quieren chequear. Pero estos son los horarios, son horarios. Bien, horarios de pesca. Y esta es la cantidad de pescadores, en miles. Y si se fijan, por ejemplo, acá claramente hay una discontinuidad. ¿Lo ven? ¿Por qué podría ocurrir esto? Bueno, posiblemente a las 4 de la tarde hayan cambiado las mareas o la corriente o haya algo en ese horario que hace que haya menos pesca. Entonces, ¿qué es lo que podría estar pasando? Acá tenemos más observaciones, a izquierda y derecha, y posiblemente cambie la composición también. ¿Qué sé yo? Capaz que el que fue muy temprano y se quedó hasta las 4 y se fue, sabe más de pesca que los otros. Por eso van viendo los horarios, los mejores horarios, etc. Lo cual lo hace difícilmente comparable con los demás. ¿Bien? Es un ejemplo medio raro, pero creo que es el ejemplo donde se ve como súper claro que acá, digamos, está teniendo muchas más observaciones apiñadas de un lado que del otro, del tratamiento. ¿Estamos con esto? Entonces, sorting es un test que hay que hacer sí o sí. Digamos, y todo RDD que ustedes vean, al menos, digamos, bien ejecutado, va a tener el test de sorting y va a mostrar algo como esto, digamos, que no hay evidencia de sorting.
Algo que a veces se puede confundir con sorting porque es un poco similar, digamos, puede parecer similar, es lo que se llama heaping. Que el tema de heaping ocurre cuando tenemos algunos valores de la running variable que concentran un montón de observaciones. Esto puede pasar por redondeos. Por ejemplo, el rasgo de Almond y compañía, acá lo que tienen es el peso de bebés al nacer. ¿Bien? Si ustedes se fijan, acá hay, digamos, acá hay un montón, digamos, de observaciones, y hay unos picos muy grandes. Por ejemplo, acá, 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 etc. Bien, ok. Medio raro esto. Uno pensaría que la distribución de pesos al nacer sí que es una cosa más, una distribución normal en algún punto, ¿no? O uniforme, al menos en algún tramo. Pero no esperaría por qué haya estos picos, que aparte son enormes estos picos, fíjense. Esto es la cantidad de bebés registrados para cada peso. ¿Por qué es tanto más probable que un bebé tenga este peso que este? ¿Qué explicación se les ocurre? Si el bebé nace pesando 2 kilos 102, ¿qué peso se imagina que le escriben los doctores, los enfermeros? 2 kilos 100. Lo mismo, el bebé pesa 2 kilos 998 y ponele que pesó 3 kilos. ¿Bien? Entonces, esto de hippie a veces se puede dar por temas de redondeo. ¿Es un problema en sí? Bueno, no necesariamente, digamos, suponiendo, digamos, que el redondeo no sea muy extremo, etcétera, o que no, o sea, a ver, si vos estás redondeando, no sé, 2 kilos 450 en 2 kilos, bueno, sí, posiblemente te traiga algún problema, digamos, pero suponiendo un redondeo razonable, no tiene necesariamente por qué ser un problema. No hay un test para ver esto, pero uno puede graficar la muestra y ver qué es lo que pasa. En Stata puede ser que a veces les aparezca este mensaje, dice mass points detected. ¿Qué significa este mensaje? Que puede estar ocurriendo algo de tipo heaping. Hay algunos valores de la running variable que parecen estar concentrando muchas observaciones, más que otros. A mí me ha pasado esto y no me he preocupado mucho. Si obtiene este mensaje, yo miraría un poco la base para ver si hay algo raro. Haría un gráfico descriptivo tipo de densidad para ver qué es lo que pasa. Pero, digamos, no es como sorting. Sorting sí es un problema. Que ocurra esto no necesariamente es un problema. Si tiene ese cartel, yo simplemente tiraría un gráfico para que no haya ninguna cosa rara. Un gráfico de densidad. Pero se los cuento, pues este mensaje de error es bastante común. Y ya les digo, no tiene por qué ser un gran problema. ¿Bien? ¿Se entendió la diferencia entre sorting y heaping? Bien. En todo caso, sorting es un problema porque son los individuos los que eligen dónde caer. Heaping es más una cuestión de redondeo de la persona que tomó los datos, en todo caso. Si suponemos que la regla de redondeo es más o menos la misma para todo el mundo, eso no debería afectarnos mucho la comparabilidad. El sorting sí, porque es posible que solo los individuos con ciertas características puedan elegir de qué lado caer y otros no. ¿Bien? Entonces, primer test que hay que hacer sí o sí, sorting. El segundo test que hay que hacer sí o sí es el de continuidad de otras variables. Y es por esto que les decía que es importante que usen variables de control. Perdón, que tengan variables de control en su muestra. Entonces, ¿qué no hay supuesto de continuidad? Que en ausencia del tratamiento no hubiésemos observado ningún salto en la variable dependiente. ¿Bien? Eso implica que alrededor del cutoff no deberíamos ver un salto en otras variables no afectadas por el tratamiento, ¿no? Si de verdad ocurriese, si de verdad fuese cierto el supuesto de continuidad, no deberíamos ver que en el cutoff hay un salto para ninguna variable no afectada por el tratamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿cómo se hace este test en Stata? Ustedes van a agarrar la misma estimación que hicieron para su resultado principal, nada más que en lugar de usar su variable dependiente,
van a usar alguna variable de control, la cual esperamos que no sea afectada. Si ustedes hacen esto para muchas variables y encuentran que en general no hay ningún efecto significativo, eso no demuestra el supuesto de identificación, pero es consistente con el supuesto de identificación. Y nos aumenta la confianza. ¿Todos me siguen con esto? Bien. Entonces, acá tenemos, este es el mismo ejemplo que estábamos usando antes de elegir, digamos, un legislador provincial demócrata o republicano, y acá lo que estamos haciendo es ver el efecto de elegir el legislador demócrata sobre el logaritmo del ingreso, la población, el porcentaje de población blanca y para un montón de variables. ¿Se fijan? En ninguno de estos casos el efecto es significativo. Acá lo hacemos para otro grupo de variables. Acá vemos un efecto significativo en pobreza, pero no para ninguna otra variable. Estos son los porcentajes de personas que trabajan en estas industrias. Ningún efecto. Y acá, para, digamos, sí, algunas variables de trabajo y otras como household size y population density. Y vemos también, acá hay un efecto que es solo significativo al 10. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Estimamos 6, 12, hicimos 24 regresiones acá. Y solamente 2 nos dieron un resultado significativo. Bueno, esta evidencia es consistente con que el supuesto de identificación parece razonable. Bueno, che, pero mirá, poverty y la cantidad de empleo público te dio significativo. Son 2 modelos de 24. Como se pueden tirar regresiones, eventualmente algo significativo van a encontrar solamente por suerte. Pero, digamos, si uno toma, digamos, ¿qué es el punto general o el punto central de esta tabla? Es que no parecería ser que haya saltos alrededor del cutoff en todas estas variables que no deberían haber sido afectadas por el tratamiento. Este supuesto de continuidad es el otro check, perdón, supuesto de continuidad no. Este check de continuidad es el otro check que tiene que estar siempre. Entonces, sorting y continuidad con otras variables de control, eso lo van a tener que hacer siempre. Una vez que muestran eso, ya están bastante bien. Ahora les voy a mostrar algunos otros checks, como que si dan mejor, porque aumenta más la confianza todavía, pero con sorting y continuidad de otras variables, digamos, ya lo pueden vender razonablemente bien en Ardil. ¿Bien? Y ahora les digo, ¿cómo se estima? Es la misma regresión que hacen, pero cambiando la variable dependiente por un control. ¿Preguntas? ¿Un comentario? Estamos todos hasta acá. Si hubiese sorting, digamos, en este check también debería haber, digamos, una correlación entre el sorting y esto, ¿no? ¿O no? Uno esperaría que sí. Uno esperaría que sí. De hecho, si ustedes están, porque a ver, esto más, digamos, de la práctica profesional, de hacer estos trabajos. Uno tarda un montón en conseguir los datos, armar la muestra, limpiarla, etc. Obviamente, el momento que haces el check de sorting y no te da bien, no es un momento muy feliz ya, para el investigador. Medio que te querés matar. Hay veces que esos problemas más o menos se pueden pilotear de alguna forma, hay veces que no. Si ustedes quieren, supongan que están haciendo esto para su tesis, tuvieron meses de arduo trabajo armando su base de datos y de repente el check de sorting no da. ¿Qué opciones hay? Bueno, uno siempre, digamos, puede dejar la maestría y nunca más volver a tocar un material de estadística, pero otra opción un poco más extrema, por ahí sea decir, bueno, mira, tengo un poco de sorting en la muestra, ok. Pero si después capaz me podés mostrar que no hay ningún efecto en un montón de variables de control, capaz puedo decir, bueno, mira, parecería haber un poco de sorting, pero no parece que eso me haya cambiado la composición de los grupos, al menos en observables. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. No es lo ideal y va a hacer que sea menos creíble el resultado. Pero es una forma de decir, bueno, aún con sorting quizá todavía capaz podemos, digamos, presentar el otro cheque de alguna forma que nos dé una mano. Ya si no da sorting y no da el cheque de continuidad, ya se pone complicada la cosa.
Ahí dejamos la maestría nomás. Ahí es el momento que se deja la maestría, exactamente. Exacto. O bueno, uno se pone a hacer teoría de los juegos o algo, no tenga estas cosas de datos y todo eso, digamos, algo un poco más. Bueno, se pasa la teoría, digamos. Entonces, con estos dos checks ya más o menos pueden andar, son los más importantes. Antes de que terminemos, les voy a comentar algún otro, que ya les digo. Si ustedes hacen un trabajo, le da bien sorting, le da bien continuidad, yo así todos los probaría estos checks. Y si, no sé, no les da bien uno de esos dos, más motivo aún para probar estos. Para decir, bueno, mira, no me dio bien sorting, pero me da bien el de continuidad de otras variables y además te voy a hacer estos otros checks que también van en línea con su puesto de identificación. En ese caso es como, bueno, nos atajamos un poco. Entonces, algo típico son los checks de placebo. Y bueno, que esto a veces se puede parecer bastante al check anterior, pero por ejemplo, es ver si el tratamiento tiene o no algún efecto en una variable que no debería ser afectada. Acá generalmente usamos variables de control. Si por ejemplo tienen un panel, un check que se puede hacer es, bueno, mira, los resultados de la elección de 2020 no deberían tener ningún impacto en la dependiente en 2018. Si ahí observamos un efecto de esto, eso claramente está diciendo que hay algo haciendo ruido, hay algo nítido ahí, porque no puede ser que lo que pasó en 2020 afecte a lo que pasó en 2018. ¿Bien? O sea, cuando tengo una estructura de paneles en RDD, esto de, digamos, laguear la dependiente es un check bastante típico que se suele hacer. Sigue la misma idea de los placebos de cualquier otro método. Los placebos no son exclusivos de ningún método. Otro check que sí es más específico de RDD, que está bueno, es el de cutoffs irrelevantes. Digamos, si se cumple el supuesto de identificación, deberíamos observar un salto solamente del cutoff. En el cutoff es donde cambia algo sistemáticamente, que es el tratamiento y el control. Si yo le pongo un cutoff en un lugar random de la muestra, bueno, no debería haber ningún salto, ¿no? Entonces, un check que se puede hacer es crear estos cutoffs placebos o estos cutoffs irrelevantes y evaluar si hay un efecto significativo o no. Lo que esperamos es que no lo haya. ¿Bien? ¿Cómo se puede hacer esto? Súper fácil. Es la misma estimación que hicieron antes, nada más que en lugar de 50, que es el cutoff verdadero, acá le pusimos un 60. Tengan en cuenta cuando elijan el cutoff irrelevante que no sea un cutoff que esté súper cerca del real, ¿no? Que no sea 51. Digamos, porque ahí, digamos, posiblemente estén todavía agarrando parte del efecto del tratamiento. ¿Ok? Entonces, lo que acá se los mostré, como no tienen que hacer tantas estimaciones, pero una posibilidad es, miren, ustedes estiman esto, le dicen a Stata que les guarde los resultados en A. Y hacen lo mismo, no sé, para 65, que se guarda en B, 70, que se guarda en C, y así. Después, con digamos, lo que hayan guardado, por usar este comando coexplot, que es súper útil, le dicen, mira, graficame todos estos coeficientes que guardé. Ahora, ojo, cada una de estas estimaciones te da 3 coeficientes distintos. Entonces le decimos, mira, quédate solamente con el robusto y poneme una línea en 0, que es la que usamos para ver si la estimación es significativa o no. Y si ustedes hacen esto, de nuevo, yo después les subo el do file, vamos a tener un gráfico como este. Bueno, capaz esto lo arreglé un poco a mano, está un poquito más lindo de lo que saldría así, pero eso lo pueden hacer ustedes también. Fíjense, este es el coeficiente que estamos estimando antes. Es el efecto en el cutoff real de 50. Y todos los demás son cutoff placebo. ¿Cómo sabemos esto es significativo? Por intervalo de confianza no incluye el 0. Entonces, todos los demás, las demás estimaciones que incluyan el 0 dentro del intervalo de confianza son no significativas. Y fíjense que esto nos da bastante bien, ¿no? Porque, ¿qué tenemos? A izquierda del cutoff no hay ninguna estimación que sea significativa. Esta está ahí nomás, pero no significativa. Y a derecha tenemos este y tenemos este. Está bien, son dos
estimaciones de un montón. Una da para abajo, una da para arriba. Qué sé yo, yo creo que está bastante bien. Y es otro check que pueden presentar y que si les da bien, también suma para defender el supuesto de identificación. O sea, digo, no hace falta que hagan todas estas estimaciones y esta no es la única forma de hacerlo, pero creo que es una forma bastante sencilla eh, y se puede presentar de una forma linda, digamos, en un gráfico. Después, este comando coexplot se usa para un montón de cosas. Yo lo uso bastante para, no solo para RD, si quieren graficar coeficientes de una regresión de OLS, de otro método, pueden usar coexplot y generalmente los gráficos quedan lindos, etc. ¿Bien? Después, bueno, este es otro check que no es exclusivo de RDD. Y por first page no piensen en varias instrumentales. O sea, va por ese lado, pero no tiene nada que ver con estimar two stages y squares. La idea es, ¿dónde vimos un efecto, digamos, de first stage? Acá. A Joextra, ¿qué es lo que le interesa? No es esto lo que le interesa. Lo que le interesa es esto. Es el efecto de entrar a la universidad sobre el salario. Y si es eso, ¿para qué nos mostró esto del enrollment? Bueno, para mostrarnos que su running variable y su experimento efectivamente está agarrando, está capturando cambios en cuánta gente va a su universidad. Es decir, si Joextra nos hubiese mostrado esto nada más, donde esto es el puntaje, piénselo así, esto es el puntaje que sacaste el examen para entrar a la universidad y, y esto es tu salario tantos años después. Si me muestran esto solo, habría que ver cuánto me lo creo. Ahora, si vos antes de mostrarme esto, me mostrás esto, me lo creo mucho más. Se ve, es como porque me estás mostrando, digamos, no me está mostrando del examen al salario, me está mostrando del examen a la universidad y del examen al salario. Se supone que la relación entre el examen y el salario está mediado por el efecto de la universidad. ¿Bien? Esto vale no solo para RD, sino para cualquier método. Para no seguir con Joextra, acá les doy otro ejemplo. El trabajo de Carpenter y Dopkin van a mostrar que la mortalidad por accidente de tránsito en Estados Unidos aumenta fuertemente al cumplir los 21 años. ¿Cuál es el mecanismo? O sea, ¿por qué esperamos que pase esto? ¿Qué pasa a los 21 años que puede impactarte en las muertes al volante? Bueno, en Estados Unidos el consumo de alcohol es legal a partir de los 21 años, no de los 18, como es en la mayoría de América Latina, entiendo. En Argentina por lo menos es 18. Entonces, los tipos no solo te muestran que, o sea, van a hacer un RDD, ¿no? Con RDD con la edad de las personas. Entonces, los tipos no solo te muestran que hay un salto para los accidentes de tránsito, sino que acá lo que te muestran es que hay un salto en el cutoff, que es el cumpleaños número 21, para la cantidad de alcohol que se consume. Y eso de alguna forma me refuerza la historia que me quieren contar porque me están como mostrando el mecanismo. ¿Bien? Esto es útil para cualquier método, ¿eh? No es solo para RDD. Bueno, esto es lo mismo, el trabajo de Carpenter y Dopkin está bueno, si lo quieren chequear, todos los trabajos que visitamos están en el Drive. Y lo último, bueno, y esto vale para toda estrategia de identificación también, es, digamos, la importancia de conocer el caso de estudio. Digamos, acá, por ejemplo, Joextra lo que nos cuenta es que él de hecho habló con la gente de la universidad y él sabía, por conocer el caso de estudio, que los alumnos no conocían el cutoff. Por tanto, era mucho más difícil que lo puedan manipular. Ahora, para saber esto, hay que conocer el contexto de cómo está estudiando. ¿Bien? Y esto ya les digo, es válido para cualquier método y, digamos, y cualquier estrategia de identificación que ustedes quieran aplicar. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, creo que por hoy podemos dejar acá y terminamos. O sea, lo que nos queda son algunos casos especiales de RDD y después los casos de aplicación que se lo vamos a dar la clase que viene.
La clase que viene podemos comentar también la última parte del tercer TP donde tienen que aplicar esto con el paper de Ludwig. Aunque ya les digo, es un análisis medio libre el que tienen que hacer, pero si quieren lo podemos comentar. No me acuerdo si lo hice, pero si no lo hice, yo la cortamos y le subo al Drive la base de datos y el do file para que puedan replicar estas cosas que hicimos en clase, cosas que se puedan asegurar que les funciona, etc. En el TP tienen un par de líneas copiadas de código para instalar y actualizar los comandos. Si ya los tienen igual, actualícenlos por las dudas, parece que les cambian cosas y dependiendo de la versión de Stata que tengan. Bueno, igual si Martín les pasa el 17 ya está actualizado, pero actualícenlo por favor. Y bueno, eso creo que sería todo, solo me estoy olvidando de algo. Sí, Luis. No, bueno, es un comentario al margen. No sé si recuerda el estudio del autor que usted me pidió como por correo, Sí, el gráfico de de control control sintético. sintético. Él tiene otro paper con otros coautores sobre cómo la persistencia de instituciones coloniales afectan precisamente la distribución de bienes públicos y resultados económicos en Guadalajara. ¿Ah? Y es un estudio con regresión discontinua difusa. Entonces, creo que sería muy interesante. Inclusive tiene el paquete de ¿Ese te pasé por el replicación en su chat? GitHub. Está en el chat. Ah, buenísimo. No, no lo conocía, la verdad, pero lo voy a chequear. Lo voy a Tienen chequear. el archivo de replicación en GitHub de R y está bastante padre. Ah, buenísimo. Gracias. Lo voy a revisar. Sí, digamos, de hecho, una de las aplicaciones de RDD, vamos a comentar un poco rápidamente la clase de viene, es lo que llaman RDD geográficos, que es como usarla. Imagínense que hay una frontera, digamos, que nos limita el tratamiento o el control, y ahí la running variable es la distancia, que imagino debe ser algo así lo que hace el trabajo, pero lo voy a chequear. Exacto. Sí, gracias por la referencia, puede estar muy bueno. Pero si quieren, se voy a comentar un poco la clase que viene, que ya es la última de este curso. Así que, bueno, también cualquier duda que tengan sobre la materia en general, la evaluación en general, si terminado el curso pueden escribir, no hay ningún problema, obvio, pero para discutirlo y todo puede ser más fácil que lo veamos la próxima. Y bueno, por mi parte, si no tienen preguntas, por hoy estamos. Les pido 1000 disculpas por lo de la hora. Llegué tardísimo, pero nada, prometo que el lunes que viene a las 7 estoy acá enfrente de la compu. No hay problema, profe. Cualquiera No, le no hay puede problema, pasar. profe. Sí, bueno. Bueno, chicos, buena semana y suerte con las entregas que tienen estos días. Muchas gracias. Gracias, profe. profe. Gracias. Buenas noches. Gracias. Nos vemos, chicos. Gracias, profe. Chao. Abrazo.